El verano de 1941 fue el sonido del apocalipsis. Columnas de panzers alemanes devoraban kilómetros de estepa, el ejército rojo se desmoronaba en una cascada de derrotas catastróficas y la Blitzkrieg, la guerra relámpago nazi, parecía una fuerza de la naturaleza imparable. Millones de soldados soviéticos eran embolsados, capturados o aniquilados. Para el mundo, y para muchos dentro del Kremlin, la Unión Soviética estaba al borde del colapso total. En medio de este caos absoluto, cuando se necesitaban soluciones imposibles, Stalin recurría a un hombre cuya reputación se había forjado en el fuego y la disciplina de hierro, Georgi Konstantinovich Zhukov. Zhukov no era un estratega de salón, no era un teórico de mapas y compases, era la encarnación de la voluntad soviética, una voluntad forjada en la brutalidad y la pragmática más despiadada. Su llegada a un frente en apuros era como la de un cirujano de urgencias en mitad de una sangría masiva. El tratamiento sería doloroso, radical y no garantizaba la supervivencia, pero era la única opción. Su primera prueba de fuego en esta nueva y terrible guerra fue Leningrado. La cuna de la revolución estaba a punto de caer. Las defensas eran un caos, el pánico se extendía y las tropas alemanas estaban a las puertas. Cuando Zhukov aterrizó, no dio discursos inspiradores, emitió órdenes que helaban la sangre. Minen todos los accesos a la ciudad, ordenó. Cualquier comandante que ordene una retirada sin una orden escrita directa del cuartel general será fusilado en el acto. No estaba reconstruyendo una defensa, la estaba forjando a martillazos sobre el yunque del miedo y la desesperación. Los trabajadores, hombres y mujeres, fueron movilizados para cavar trincheras antitanque hasta la extenuación. No importaba el coste, lo único que importaba era detener al enemigo, y lo detuvo. La embestida alemana sobre Leningrado se estrelló contra un muro de fanatismo y acero que él había erigido en cuestión de días. La ciudad no cayó, pero quedó atrapada en un asedio infernal que duraría 900 días. Zhukov no se quedó para verlo. Stalin lo necesitaba en un lugar aún más crítico, Moscú, el corazón del poder soviético. En octubre de 1941, los oficiales alemanes afirmaban poder ver las cúpulas del Kremlin con sus prismáticos. El pánico se apoderó de la capital. El gobierno se preparaba para evacuar. Aquí es donde el genio de Zhukov se manifestó en su plenitud. Entendió algo fundamental sobre la Blitzkrieg. Era un ataque diseñado para la velocidad, para explotar la desorganización y el colapso del enemigo. Si lograbas frenar su impulso, si lo obligabas a detenerse y a luchar en una batalla de desgaste, su mayor ventaja se evaporaba. Zhukov transformó los alrededores de Moscú en una telaraña mortal. Implementó una defensa en profundidad, cediendo terreno a un precio exorbitante en sangre alemana. Cada pueblo, cada bosque, cada colina se convirtió en una fortaleza. Obligó a los panzers a detenerse, a atascarse en el barro del otoño ruso, la Rasputitsa, y luego en la nieve profunda del invierno. Mientras la Wehrmacht se desangraba y se congelaba a las puertas de la ciudad, Zhukov preparaba su golpe maestro. En secreto, había acumulado reservas estratégicas, divisiones siberianas frescas, endurecidas por el frío y equipadas para el combate invernal. El 5 de diciembre de 1941, con temperaturas de 30 grados bajo cero, Zhukov desató su contraofensiva. Por primera vez en la guerra, el invencible ejército alemán no solo fue detenido, sino que fue arrojado hacia atrás, huyendo en desorden. Fue la inversión total de la Blitzkrieg. Zhukov no se había limitado a defender. Había absorbido el golpe más poderoso del enemigo, lo había agotado y luego le había asestado un puñetazo devastador. El mito de la invencibilidad nazi se hizo añicos en las afueras nevadas de Moscú, pero esta victoria, como todas las de Zhukov, tenía un precio grabado en cifras de muertos y heridos que resultan casi imposibles de comprender. Para él, la victoria era un problema matemático, y la vida de sus soldados era una de las variables en la ecuación. Era un maestro de la maskirovka, el engaño militar, pero también del asalto masivo. Si un punto fuerte alemán necesitaba ser tomado y la única manera era enviar oleada tras oleada de infantería hasta que las ametralladoras del enemigo se quedaran sin munición o sus cañones se sobrecalentaran, Zhukov no dudaba en dar la orden. Sus críticos, tanto entonces como ahora, lo acusan de ser un carnicero, de ver al soldado soviético no como un hombre, sino como un recurso, tan prescindible como una bala o un proyectil de artillería. En su mente no había lugar para el heroísmo romántico. La guerra era una industria de matar, y él era su gerente más eficiente. Mientras los generales occidentales a menudo planificaban para minimizar las bajas, Zhukov planificaba para asegurar el objetivo, asumiendo que las bajas serían
por necesidad, catastróficas. Este enfoque brutal, este desprecio por el coste humano individual, fue quizás la única forma en que un Estado como la Unión Soviética, tecnológicamente inferior al principio de la guerra, pudo enfrentarse y finalmente aplastar a la maquinaria de guerra más sofisticada del mundo. La victoria tenía un rostro y a menudo era el rostro impasible y despiadado de Georgi Zhukov. El apodo arquitecto de la victoria es limpio, noble, pero en las trincheras, entre el barro, la sangre y los cuerpos congelados, los soldados le daban otro nombre, uno susurrado con una mezcla de terror y respeto: el carnicero. Para entender a Zhukov hay que entender la escala del sacrificio sobre la que se construyeron sus triunfos. Sus victorias no se miden solo en kilómetros de territorio liberado, sino en hectómetros de cadáveres. La filosofía de la tierra quemada no solo se aplicaba al terreno que se le negaba al enemigo, sino también a los ejércitos que él mismo comandaba. Pensemos en las batallas de Rzew, una serie de ofensivas entre 1942 y 1943. En la historia militar occidental apenas se mencionan, pero para los soviéticos fue una herida abierta, un agujero negro que devoró a más de 1 millón de hombres. Zhukov dirigió varias de estas operaciones, lanzando asaltos frontales una y otra vez contra posiciones alemanas fortificadas. Las órdenes eran simples: avanzar. El resultado era una masacre a escala industrial. Los soldados veteranos decían: vamos a Rzew a que nos muelan la carne. Era el reflejo perfecto de su doctrina. La victoria se compraría con sangre, y el tesoro de la Unión Soviética en vidas humanas parecía inagotable. Incluso en su momento de mayor gloria, la batalla de Berlín, esta lógica implacable estuvo presente. Con la guerra prácticamente ganada, en lugar de rodear y someter a la ciudad por hambre, Zhukov, espoleado por la carrera contra los aliados y la paranoia de Stalin, ordenó un asalto frontal a través de las colinas de Shiloh. Fue una de las batallas de desgaste más feroces de la guerra. En pocos días, el Ejército Rojo sufrió más de 30.000 muertos para tomar una posición que podría haber sido flanqueada. Ganó la carrera hacia el Reichstag, pero el precio fue pagado por decenas de miles de familias que perdieron a sus hijos en la última semana de la guerra. Para Zhukov, la velocidad y la consecución del objetivo político dictado por Stalin estaban por encima de cualquier consideración táctica que pudiera ahorrar vidas. Sin embargo, la guerra que libraba Zhukov no era solo contra los alemanes. Había un segundo frente, silencioso y quizás más peligroso, en los pasillos alfombrados del Kremlin. Vivir y prosperar bajo el mando de Joseph Stalin era como ser el domador de un tigre impredecible y paranoico. Un día eras un héroe de la Unión Soviética, al día siguiente podías ser un enemigo del pueblo, camino de un sótano de la Lubianka. Zhukov sobrevivió a las grandes purgas de los años 30 que decapitaron al cuerpo de oficiales del Ejército Rojo, pero la amenaza nunca desapareció. Su relación con Stalin era una danza mortal. Stalin necesitaba la competencia militar de Zhukov, su habilidad única para revertir desastres. Zhukov, a su vez, era uno de los pocos hombres que se atrevía, en ocasiones, a contradecir al dictador en asuntos militares. Discutió con él sobre la defensa de Kiev en 1941. Una postura que le costó el puesto temporalmente, aunque la historia le dio la razón de forma trágica. Esta audacia era increíblemente arriesgada. Cada victoria lo hacía más indispensable, pero también más popular, y la popularidad era un crimen potencialmente capital a los ojos de Stalin. El mariscal más famoso de la Unión Soviética no podía permitir que su sombra se hiciera demasiado grande. Tras la caída de Berlín, Zhukov era, sin duda, el hombre más popular del país después de Stalin. Presidió el desfile de la victoria en Moscú, montado en un caballo blanco, una imagen icónica de triunfo. Para Stalin, esa imagen era una amenaza intolerable. Poco después de la guerra, la maquinaria de la represión se puso en marcha. Se fabricaron cargos en su contra. Sus aliados más cercanos fueron arrestados y torturados para que dieran falso testimonio. Lo acusaron de bonapartismo, de conspirar para tomar el poder, de apropiarse de trofeos de guerra. Lo despojaron de sus altos cargos y lo exiliaron a puestos militares irrelevantes, primero en Odessa y luego en los Urales. El arquitecto de la victoria fue borrado, marginado, obligado a vivir en la oscuridad, siempre con la amenaza de un arresto nocturno pendiendo sobre él. Sobrevivió porque Stalin murió primero. Esto nos lleva al dilema moral fundamental que define su legado. ¿Justificaba el fin los medios? La guerra en el frente oriental no fue una guerra convencional, era una guerra de aniquilación. Los planes nazis, el Generalplan Ost, preveían el exterminio.
la deportación y la esclavización de decenas de millones de eslavos. Era una lucha existencial, en el sentido más literal del término. Ante un enemigo que te ha sentenciado a la extinción, ¿existen límites morales? ¿Es el sacrificio de 100.000 soldados en un asalto frontal un mal necesario si la alternativa es la aniquilación de toda tu nación? Desde la comodidad del siglo XXI, es fácil condenar sus tácticas como inhumanas, pero en el contexto de 1942, con la Wehrmacht avanzando implacablemente, la respuesta era mucho más turbia. Zhukov no fue un héroe en el sentido occidental. Fue el producto de un sistema totalitario, un instrumento brutal diseñado para combatir y derrotar a otro sistema totalitario aún más monstruoso. Encarnaba la terrible verdad de que, a veces, para derrotar a un monstruo necesitas a tu propio monstruo. El triunfo tuvo un precio, y ese precio fue un océano de sangre y un alma colectiva grabada con la brutalidad de los métodos que fueron necesarios para sobrevivir. El eco de las botas de Georgi Zhukov no se desvaneció con el fin de la guerra ni con su muerte. Su sombra se proyecta larga y ancha sobre los manuales y las doctrinas de la guerra moderna. No es un legado de heroísmo, sino un legado de eficacia brutal, una serie de lecciones escritas con la punta de un obús que continúan siendo estudiadas, analizadas y adaptadas en los campos de batalla de hoy. Su principal contribución al arte de la guerra fue la perfección de la doctrina soviética de las operaciones en profundidad. Esta no era una idea nueva, pero bajo Zhukov pasó de la teoría a una práctica aterradoramente efectiva. El concepto era simple en su genialidad. No se trataba solo de romper la línea del frente enemiga, sino de lanzar un puñal directamente al corazón de su sistema. Una vez que se abría una brecha, Zhukov no la explotaba con cautela. Desataba a través de ella ejércitos enteros de tanques. Estos no eran simples vehículos de apoyo a la infantería. Eran arietes blindados masivos, diseñados para operar de forma independiente a cientos de kilómetros en la retaguardia enemiga. Su misión era sembrar el caos, destruir cuarteles generales, cortar líneas de suministro, aniquilar reservas y convertir una retirada ordenada del enemigo en una desbandada caótica. Esto es lo que vimos en la Operación Bagration en 1944, quizás su obra maestra, donde el grupo de ejércitos centroalemán no fue simplemente derrotado, fue desintegrado sistémicamente. Esta doctrina, la aplicación de una fuerza abrumadora en un punto decisivo para lograr un colapso total en la profundidad del enemigo, se convirtió en el pilar del pensamiento militar soviético durante toda la Guerra Fría. De hecho, gran parte de la doctrina de la OTAN, como la batalla Ehrland, fue desarrollada específicamente como una respuesta directa para contrarrestar el tipo de ofensiva masiva y profunda que Zhukov había perfeccionado. Su influencia es tan fundamental que para entender la guerra terrestre a gran escala en el siglo XX y XXI, es obligatorio entender a Zhukov. Por esta razón, su nombre resuena en las aulas de las academias militares de todo el mundo, desde West Point en Estados Unidos hasta Sandhurst en el Reino Unido. No se le estudia como un modelo de liderazgo humanitario, sino como un caso de estudio clínico en el arte operacional, la disciplina de convertir los objetivos estratégicos en acciones tácticas efectivas en el campo de batalla. Los cadetes analizan sus campañas con la precisión de un cirujano. La batalla de Khalkhin Gol, 1939. Antes de la Segunda Guerra Mundial, contra los japoneses, Zhukov ejecutó un doble envolvimiento de manual, combinando infantería, artillería, blindados y fuerza aérea de una manera que presagiaba la Blitzkrieg alemana. Es el ejemplo perfecto de cómo aniquilar a un enemigo mediante la sorpresa y la maniobra. La contraofensiva de Moscú, 1941. Se estudia como la clase magistral sobre la transición de la defensa a la ofensiva. Demuestra cómo una defensa elástica y en profundidad puede agotar a un atacante superior hasta el punto de la extenuación, para luego golpearlo con reservas preparadas en el momento de máxima vulnerabilidad. La Operación Urano en Stalingrado, 1942. Es el ejemplo supremo de cerco estratégico a gran escala. La audacia de rodear y atrapar a todo un ejército alemán, el Sexto Ejército, cambió el curso de la guerra y sigue siendo uno de los mayores logros de planificación y ejecución militar de la historia. Más allá de las tácticas específicas, las lecciones de Zhukov
ofrecen una visión cruda sobre la naturaleza de la guerra que sigue siendo relevante. La primera lección es la adaptabilidad pragmática. Zhukov no estaba atado a una única forma de hacer la guerra. Si la sutileza y el engaño de la Maskirovka podían funcionar, como en Bagration, la usaba con brillantez. Si la única solución era un asalto frontal brutal, como en Berlín, no dudaba en pagar el precio en sangre. Esta capacidad de evaluar una situación y aplicar la herramienta necesaria, por desagradable que fuera, es una lección vital en los conflictos híbridos y complejos de la actualidad. La segunda lección es el dominio absoluto de la logística y las reservas. Su verdadero genio no solo residía en el diseño de las ofensivas, sino en su capacidad para reunir, ocultar y desplegar enormes cantidades de hombres y material en el momento y lugar precisos. Entendía que los ejércitos no avanzan por el coraje, sino por el combustible, las municiones y los refuerzos. Este enfoque en los nervios de la guerra es atemporal. Zhukov, al final, no fue simplemente un general, fue una fuerza de la historia, un hombre moldeado por la brutalidad de su tiempo, que a su vez moldeó la forma en que las naciones piensan y se preparan para la guerra. Su legado es un recordatorio incómodo de que, en la lucha por la supervivencia, las líneas entre la genialidad y la monstruosidad pueden volverse terriblemente borrosas, y que el eco de sus decisiones aún resuena en cada conflicto que estalla en nuestro mundo. La guerra terminó en 1945, pero la batalla por el legado de Georgi Zhukov continúa hoy en día, librada en los libros de historia, los documentales y los debates públicos. Es una batalla que revela las profundas diferencias en cómo se recuerda el conflicto más sangriento de la humanidad. La pregunta central, que resuena con fuerza, es tan simple como irresoluble. ¿Fue un héroe o un carnicero? La respuesta depende, en gran medida, de a quién se le pregunte. En la Rusia moderna, la narrativa es abrumadoramente clara. Zhukov es el Marshal Pobedi, el mariscal de la victoria. Es una figura casi mitológica, un pilar fundamental de la identidad nacional forjada en el fuego de la Gran Guerra Patria. Se erigen estatuas en su honor, su rostro adorna medallas conmemorativas y es venerado como el hombre que salvó a la madre patria del exterminio fascista. En esta visión, las bajas astronómicas bajo su mando no se ignoran, pero se contextualizan como el precio inevitable y necesario que hubo que pagar para derrotar a un enemigo genocida. Se le ve como el hombre duro que tomó las decisiones imposibles que otros no se atrevieron a tomar, el salvador de la nación. En Occidente, la imagen es mucho más ambigua y crítica. Si bien ningún historiador serio niega su genio militar, el epíteto de carnicero se usa con mucha más frecuencia. Su legado se analiza a través del prisma de los valores democráticos, y la comparación con comandantes como Eisenhower o Montgomery es inevitable. Mientras esos generales operaban bajo el escrutinio político y una prensa relativamente libre que habría condenado bajas de la escala de Zhukov, él era el brazo ejecutor de un dictador totalitario. La narrativa occidental se centra en su aparente desprecio por la vida humana, viéndolo como una pieza, aunque brillante, de la maquinaria estalinista, tan brutal e inhumana como el régimen al que servía. Este debate se ha visto profundamente enriquecido y complicado por la apertura de los archivos soviéticos tras la caída de la URSS. Durante décadas la historia se basaba en la propaganda oficial o en relatos fragmentados. Los nuevos documentos desafían tanto la mitología soviética como las caricaturas occidentales. Por un lado, revelan con un detalle escalofriante la verdadera magnitud de la incompetencia y el caos de 1941. Lo que hace que los logros de Zhukov para estabilizar el frente parezcan aún más prodigiosos. Confirman la brutalidad de las órdenes, la existencia de destacamentos de bloqueo que disparaban a sus propios soldados y la paranoia que impregnaba cada decisión. Pero estos mismos archivos también han matizado la imagen del carnicero descerebrado. Los registros de planificación, las transcripciones de reuniones y sus correspondencias muestran a un estratega meticuloso, un maestro de la logística y del engaño. Revelan las numerosas ocasiones en las que se enfrentó a Stalin, argumentando en contra de ofensivas suicidas o abogando por retiradas tácticas para preservar fuerzas, a menudo con un inmenso riesgo personal. La imagen que emerge no es la de un fanático que lanzaba hombres a las ametralladoras sin pensar, sino la de un comandante sumamente calculador, obligado a operar dentro de un sistema asesino y bajo una presión inimaginable, tomando decisiones que nadie querría tener que tomar. Esto nos lleva al terreno de la contrafactualidad, a los fascinantes, ¿qué hubiera pasado si?
¿Qué habría pasado si Stalin, en su paranoia, hubiera incluido a Zhukov en las purgas de finales de los años 30 junto al mariscal Tukhachevsky? ¿Habría sobrevivido el Ejército Rojo al colapso de 1941? ¿Habría caído Moscú? La respuesta más probable es que sin un organizador tan despiadado y eficaz en ese momento crítico, la Unión Soviética podría haberse derrumbado, cambiando por completo el curso de la historia del siglo XX. Y la pregunta más inquietante de todas: ¿qué habría pasado si un general más humano hubiera estado al mando? Un comandante que priorizara la conservación de las vidas de sus hombres por encima de todo. ¿Podría una estrategia así haber detenido la maquinaria de guerra nazi diseñada para una aniquilación total y rápida? Es posible que la respuesta sea no. Es posible que en la lucha contra un mal absoluto como el nazismo, la única respuesta efectiva fuera una voluntad de hierro y una crueldad simétrica. Quizás solo la lógica brutal de un hombre como Zhukov podía derrotar la lógica genocida de Hitler. Al final, es imposible etiquetar a Zhukov de forma sencilla. Fue una paradoja viviente, el producto de un régimen totalitario que se convirtió en el instrumento indispensable para derrotar a otro. Fue el salvador de su pueblo y el responsable de la muerte de cientos de miles de ellos. Su legado nos obliga a confrontar la naturaleza más oscura de la guerra total, recordándonos que la victoria a veces tiene un coste moral tan devastador como la propia derrota. No es un héroe de cuento de hadas, sino un reflejo complejo y perturbador de su tiempo, una figura cuya sombra nos obliga a preguntarnos cuál es, en realidad, el verdadero precio del triunfo. En la Rusia contemporánea, la Gran Guerra Patria no es simplemente un evento histórico, es el pilar fundamental de la identidad nacional y del discurso político. Dentro de esta epopeya de sacrificio y triunfo, Zhukov ha sido elevado a la categoría de símbolo supremo de la resiliencia rusa. Su figura encarna la idea de una voluntad inquebrantable, la capacidad de soportar un sufrimiento inimaginable y, finalmente, de alcanzar la victoria contra un enemigo que parecía invencible. El Kremlin utiliza activamente esta imagen en su discurso geopolítico actual. Invocar a Zhukov es invocar el espíritu de 1945. Se le presenta para fomentar la unidad nacional frente a las presiones externas, para proyectar una imagen de fuerza inflexible y para legitimar la idea de que Rusia está dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para defender su soberanía y sus intereses. Cuando en los desfiles del Día de la Victoria vemos ondear su retrato, no solo se está recordando a un mariscal, se está enviando un mensaje claro. Somos los herederos de esa victoria y de esa capacidad de resistencia. Zhukov ha trascendido de ser un hombre a ser una herramienta política, un recordatorio perpetuo de la gloria y el aguante rusos. Más allá de la política, la carrera de Zhukov se ha convertido en un caso de estudio extremo sobre liderazgo, ofreciendo tanto principios valiosos como advertencias terribles que son aplicables a los desafíos actuales, ya sea en el ejército, en una empresa o en el gobierno. Los principios: enfoque y responsabilidad. Zhukov poseía una claridad de propósito casi sobrehumana. Su enfoque estaba fijado en el objetivo final y asumía una responsabilidad total por el resultado. En un mundo donde la burocracia y la indecisión a menudo paralizan a las organizaciones, su capacidad para tomar decisiones cruciales bajo una presión inmensa es estudiada y admirada. Pragmatismo, despiadado, no estaba casado con ninguna teoría o plan preconcebido. Si una estrategia no funcionaba, la descartaba sin sentimentalismos. Esta habilidad para adaptarse a la cruda realidad del terreno, en lugar de aferrarse a una ideología fallida, es una lección poderosa sobre la importancia de la flexibilidad. Las advertencias, el coste humano. La advertencia más evidente es el peligro de la mentalidad de que el fin justifica los medios. Zhukov es el ejemplo máximo de cómo una victoria puede tener un coste humano tan atroz que pone en tela de juicio su propio valor moral. Su legado nos obliga a preguntar: ¿en qué punto el precio de ganar se vuelve demasiado alto? El peligro de un liderazgo autoritario, su estilo de mando, que exigía obediencia ciega y castigaba a menudo a quienes traían malas noticias, es una lección sobre los peligros de sofocar la disidencia y el feedback honesto. Una cultura donde los subordinados tienen miedo de decir la verdad
al líder es una cultura abocada al desastre, un principio tan válido en una sala de juntas corporativa como en un cuartel general de campaña. Finalmente, la historia de Chukov continúa moldeando las identidades culturales y políticas de una manera profunda. En Rusia, la narrativa de la Gran Guerra Patria, con Chukov como su principal protagonista militar, no es solo historia, es un mito fundacional. Proporciona una respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? La respuesta es: somos el pueblo que, bajo el liderazgo de hombres como Chukov, derrotó al mal absoluto y salvó al mundo. Esta identidad tiene consecuencias directas. Puede alimentar una mentalidad de fortaleza, la idea de que la nación está constantemente asediada por fuerzas hostiles, muy similar a la situación de 1941. Esta narrativa hace que los sacrificios en el presente sean más aceptables para la población, enmarcándolos en una lucha histórica continua por la supervivencia. La historia de Chukov, por tanto, no es un capítulo cerrado, es un relato vivo que se reinterpreta y se utiliza constantemente. Es la personificación de un genio militar, la encarnación de una doctrina bélica, un potente símbolo político y, sobre todo, un complejo dilema moral. La sombra de Georgi Chukov no solo se cierne sobre los campos de batalla del pasado, sino también sobre los conflictos, las identidades y las decisiones del presente, demostrando que el eco de las figuras más formidables de la historia nunca se desvanece por completo.